Buen día, niños. Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar la clase de comunicación y también vamos a iniciar el día con la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a entonces entrar con el tema y hoy vamos a hablar sobre los antónimos, extremos, excluyentes e inversos. Tú sabes ya que los antónimos son palabras opuestas que tienen significados diferentes. Y vamos a ahondar un poco más sobre estos tres tipos de antónimos. Número 1, antónimos extremos o graduales. Dice que son los que ocupan los extremos entre dos palabras en el que se pueden identificar diferentes grados. Aquí están, miren, está entre dos palabras y el que está en el centro, pues es la gradualidad entre estos dos antónimos extremos. Por ejemplo, dice, tibio y fresco. ¿Cuáles son sus dos antónimos extremos entre tibio y fresco? Si yo digo frío, su antónimo extremo sería caliente. Y tibio y fresco sería el intermedio, la palabra gradual entre el antónimo extremo frío y caliente. De la misma forma, si yo digo sombra, ¿cuáles serían sus dos antónimos extremos? En este caso sería luz y oscuridad. Y la palabra sombra sería la palabra intermedia o gradual entre luz y oscuridad. También, si decimos cuáles son los dos antónimos extremos de la palabra mediano, sería bajo y alto. Es decir, bajo y alto son antónimos extremos. Y mediano sería la palabra gradual o intermedia que separa a estos dos antónimos extremos. 2. Antónimos excluyentes. Son aquellos en que la existencia de uno implica a que no exista lo otro. Es decir, se excluyen, hay un rechazo, no hay término medio. Miren, aquí ya no hay término medio. Aquí dice que si existe uno, dice, existe uno, implica a que el otro no exista el otro, a que no exista lo otro. Es decir, si yo digo que estoy vivo, no puedo decir que estoy muerto. ¿Ves? Si existe uno, ya no puede existir el otro. En otras palabras, la palabra vivo y muerto son dos antónimos excluyentes porque entre los dos hay un rechazo. Si existe uno, no puede existir el otro. Y también si yo digo estoy sano, no puedo decir que estoy enfermo. ¿Ves? Hay un rechazo entre los dos. Se excluye. Si existe uno, no puede existir el otro. De la misma forma, si una cosa está encendida, no puede estar apagada a la vez. O se enciende o se apaga. Y la palabra encendida con apagada son antónimos excluyentes, porque entre los dos hay un rechazo. Si existe uno, no puede existir lo otro. De la misma forma, si yo digo la verdad, no puedo decir mentira. En otras palabras, la palabra verdad y mentira son antónimos excluyentes porque entre los dos hay un rechazo, se excluyen. ¿Ya? Bien, número 3. Antónimos inversos o recíprocos. Esto es lo contrario del antónimo excluyente. Es decir, dice, son aquellas palabras que no pueden existir
el uno sin el otro. ¿Ves? Ahora es lo contrario. Ahora los dos se necesitan y tienen que estar juntos. Por ejemplo, si Juana compra a Teresa, es porque Teresa vende. Es decir, si alguien compra, es porque hay una vendedora. Y entonces la palabra compra y vende son antónimos inversos. Bien, si yo entro es porque salgo y si salgo es porque entro. Entonces, ¿te das cuenta? Los dos se necesitan. No puede haber alguien que entra y luego que no salga. Por eso dice antónimos inversos o recíprocos. Se necesitan los dos. C. Si Manuel responde a Luis, es porque Luis pregunta a Manuel. Es decir, si alguien responde, es porque hubo una persona que preguntó. Yo no puedo responder si no hay alguien que me pregunta. Entonces, la palabra responde y pregunta son antónimos inversos. Si hay un actor, es porque hay espectadores. Entonces, la palabra actor y espectadores son antónimos inversos, porque los dos se necesitan. Si hay espectadores, es porque alguien va a actuar. Y si hay actores, es porque va a haber alguien que va a estar expectando. ¿Se das cuenta? Los dos se necesitan y a estos dos antónimos se les llama antónimos inversos o recíprocos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ejercicios. Completa los recuadros con los antónimos extremos de las palabras resaltadas. Miren, el primer caso, antónimos extremos. ¿Cuáles serían los dos antónimos extremos del intermedio mediano? De la palabra intermedio, mediano. A ver, te voy a dar una ayuda. Si yo digo alto, ¿cuál sería su antónimo extremo? Sería bajo. Muy bien, bajo. ¿Te das cuenta? Estos dos son antónimos extremos. ¿Y quién está en el medio? ¿Quién está en el medio? ¿Qué palabra gradual? Mediano. Es decir, entre un alto y un bajo puede haber un mediano. A estos dos palabras, alto y bajo, se les llama antónimos extremos. Y alguien siempre va a estar entre estos dos. ¿Cuáles serían los antónimos, los dos antónimos extremos de la palabra tibio? Tibio, tibio. Está hablando de temperatura. A ver, aquí. Si yo digo frío, ¿cuál sería su antónimo bien extremo? Muy bien, caliente, acertaste, caliente. Entonces, frío y caliente son dos antónimos extremos. ¿Y quién está entre los dos? Tibio, ¿no? Ahora, si digo gris, ¿cuáles serían sus dos antónimos extremos? Aquí está hablando de colores, ¿no? De tonos. ¿Cuál sería el antónimo o los dos antónimos extremos? A ver, te doy una ayuda. Blanco. ¿Cuál sería el antónimo extremo de la palabra blanco? El antónimo extremo, bien lejos. Empieza con N. Ah, ya deduciste. Negro. Muy bien. Correcto. Entonces, entre el gris está el blanco y negro. Quiere decir que blanco y negro son los dos antónimos extremos. Muy bien. Seguimos. Inofensivo. Aquí está hablando algo de actitudes, ¿no? De conductas. A ver, si digo bueno, ¿cuál sería su antónimo extremo? Bien extremo. Empieza con M y termina con O. Vocal O. Muy bien, correcto, acertaste. Malo. Ahí está, ¿te das cuenta que está fácil? Esta palabrita que está aquí en el centro, esta palabra,
el intermedio nos ayuda para poder buscar los dos antónimos extremos. Bien, niños, hoy tenemos solamente una hora. El día viernes, si no me equivoco, tenemos una hora más. Ahí vamos a terminar esta clase de los antónimos extremos, excluyentes e inversos, o recíprocos también. Y para que puedas estar ejercitándote un poquito, te voy a dejar solo una preguntita nada más. No quiero llenarte de muchas tareas. Ya, hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a terminar la clase el día viernes. Te estoy dejando el archivo para que lo puedas repasar en casa. Recuerda que siempre tienes que repasar, ¿ya? Esa es la intención. Dios te bendiga.